Muy bien, quisiera invitarlos a ir a la Escritura, a ir al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 8, para dar inicio a este mensaje. Les bendiga a los músicos y el cantante por su trabajo y a todos ustedes que han hecho un esfuerzo para apersonarse y también a todos aquellos que nos siguen en redes sociales. Que el Señor les bendiga. Muy bien, en Génesis capítulo 2, en el versículo 8, vamos a leer solamente ese versículo. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de podernos congregar una vez más. Te pedimos, Señor, primeramente que, Padre, llenes de fortaleza, paz, amor a nuestros hermanos allá en el América de Upala. Padre, por la partida de tu siervo allá, Señor, en aquella zona. Padre, te pedimos que bendigas y ayudes a su familia y a su congregación, Padre, que ellos puedan seguir adelante, Padre. Señor, abrázalos en tu amor, Padre, en tu paciencia, en tu fortaleza, Señor. Llena cada corazón de lo que ellos tengan necesidad. Y a nosotros, Señor, acá permítenos seguir peleando esa buena batalla, Padre, seguir adelante y poder ser de ayuda para nuestros hermanos, Señor, poder tener y extender ese brazo de compañerismo y amor. Gracias, Señor, por todas las personas que se han dispuesto en esta noche a escuchar tu palabra y aquellos que la oirán después. Te pedimos que los bendigas a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. En esta noche deseo compartir con ustedes un mensaje que, lleva por título Los orígenes del Edén. Ese fue el nombre que sentí ponerle. Y bueno, para hablar un poco de los orígenes, creo de que un ejemplo con el cual podríamos estar muy familiarizados es el mundo del cine. Es un término muy usado cuando nos quieren hablar acerca de algo que pasó antes de alguna película que vimos, ¿verdad? Te llevan al pasado que dio como resultado la película que tanto disfrutaste. Entonces, fuiste al cine, viste una película, meses o años después aparece una película que se llama Los orígenes de la película que viste, ¿verdad? Y emocionados vamos a ver qué fue lo que ocasionó aquella película que tanto disfrutamos, qué fue lo que pasó antes como resultado de aquella película que disfrutamos con algún ser querido. Y es de esa manera en la cual yo quisiera hoy presentar estos pensamientos, hablar de qué fue lo que hubo o qué trajo como resultado el jardín del Edén, qué fue lo que ocasionó, cuáles fueron sus orígenes. Amén. Y bueno, quisiera antes de eso traer un pequeño concepto que extraje del diccionario bíblico Holman acerca de la palabra Edén. Dice que Edén probablemente derive del término sumerio acadio Edinu, que significa llanura o desierto. A su vez, Edén dice la similitud con el verbo hebreo Edén, que significa delicia o placer. Dio como resultado que la Septuaginta, que es una versión de la Biblia, tradujera la expresión huerto de Edén por huerto de deleite, y de allí paraíso. Entonces, si yo hoy les dijera a ustedes Edén o huerto del Edén, es como decir huerto de deleite. Bueno, ¿qué clase de orígenes puede tener un lugar así? ¿Verdad? ¿Qué clase de orígenes puede tener algo que se describa de esa manera? Y es que muchas veces es lo que sucede con nosotros. Muchas veces, dependiendo de lo que nosotros vemos, de lo que captamos de una persona, especulamos cómo fue su vida, ¿verdad? Vemos a Juanito ahora tal vez vestido de alguna manera y podemos pensar, bueno, posiblemente venga de buena familia
Posiblemente haya estudiado, tal vez sacó alguna carrera técnica, debe tener un buen trabajo por los zapatos, por el saco que utiliza, veo que usa sombrero, tal vez eso viene de su abuelo. Empezamos a especular por lo que vemos delante de nuestros ojos, o si lo vemos tal vez mal vestido o de una manera tal vez tiene cierto olor desagradable y empezamos a especular, bueno, ¿cómo es que este hombre o esta mujer llegó a esta condición? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su pasado? Y empezamos a especular basado en lo que vemos, pero vayamos a ver qué había antes del Edén. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene el Edén? ¿O qué fue lo que sucedió, cuyo resultado final fue el huerto de deleite? Amén. Quisiera que vayan conmigo a la escritura, a Isaías 14:12. Isaías 14:12. Vamos a leer unos 3 versículos ahí. Cuando lo tengan pueden decir amén. Muy bien, Isaías capítulo 14, en el versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí. Creo que comprendemos o sabemos lo que aconteció ahí. Fue una guerra. Hubo una guerra en el cielo en la cual Satanás quería ocupar un puesto que no le pertenecía. Y empezó una guerra campal allá en el cielo, un caos. Y hoy estaré utilizando mucho esa palabra. Hubo un caos en el cielo y debido a eso él fue expulsado de ahí. Él, siendo él un arcángel, tenía ángeles debajo de él o bajo su mando. Y estos empezaron a pelear. Quisiera leerles una cita del hermano Branham, una predicación. El mensaje se llama Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. En el párrafo 124, él predicó el 27 de noviembre del 65. Al final del párrafo él dice esto: eso es Dios. Él toma algo que no es nada y hace algo de ello para su propio honor. Él tomó el caos e hizo Edén. Sí, es Dios. Yo hoy quisiera hablarles a ustedes acerca de un Dios que es capaz de tomar un caos, una guerra, un conflicto y de él crear un Edén. Quiero hablarles de un Dios que puede tomar la peor de las iras, el peor de los enfrentamientos y crear un lugar cuya característica es deleite, placer. Una atmósfera capaz de contener amor perfecto, capaz de sostener a una pareja que se amaba. Amén. En un amor perfecto, en armonía con él. Quiero hablarles acerca del origen del Edén, viniendo de un caos que aconteció en el cielo. Pero Dios, siendo un Dios creador, un Dios omnipotente, el poder creador de Dios no está limitado a situaciones externas. No por lo que aconteció en el cielo, no por la guerra y el caos que hubo en el cielo y el enfrentamiento que tuvo con Luzbel. No por eso, cuando estaba formando la tierra y haciendo el Edén, lo hizo de mala manera. ¿Puede usted imaginarse a Dios airado diciendo: bueno, voy a hacer este árbol, pero fijo, este lo va a destruir, lo va a talar? Voy a hacer estos animales, fijo, se los va a comer. ¿Puede imaginarse a un Dios así? Él no hizo eso. Él terminó esa guerra, culminó esa batalla, terminó ese caos
y vino y formó un Edén, una atmósfera que pudo sostener amor perfecto. Y las situaciones externas, Luzbel, a pesar de que se trajo la tercera parte de todos los ángeles que Dios mismo había creado, creo que Dios tenía razones para enojarse. Era un arcángel que él había hecho. Quería tomar el lugar del Señor. Y como si fuera poco, influyó a la tercera parte de los ángeles para que lucharan en contra de su creador. Era un caos en el cielo, fue un caos. Y luego él vino, hizo la tierra, terminó su creación y creó el huerto del Edén, en donde puso a Adán y a Eva, en perfecta armonía con el Señor. El Señor del caos fue capaz de crear un Edén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si nosotros fuéramos así? ¿Qué tal si nuestra vida diaria fuera de esa manera? Que después de una pelea o un disgusto pudiéramos ir donde aquella persona, amén, y pedirle perdón. Y crear una atmósfera, un espacio donde amor perfecto pueda morar. Imagínate tú que puedas tener el poder creador del Señor, que no importa la situación externa, no importa si vienes saliendo de un caos, de una pelea, de un pleito, de un conflicto, es capaz de crear un huerto de deleite, en donde amor perfecto puede morar. Amén. Pero muchas veces nosotros, en vez de crear un Edén del caos, extendemos el caos, ¿verdad? Como que no quisiéramos que el caos termine. Como que nos acostumbramos a vivir enojados y a estar atormentados. Y escuchamos esa frase, es que yo soy así. Esa es mi personalidad, yo estoy enojado todo el tiempo. Ya usted me conocía así, usted sabe que yo soy así. Crecimos juntos, desde chiquitos éramos así. Siempre que usted me decía algo, yo le respondía. Y lo perseguía y le daba con un palo y le tiraba una piedra. Eso soy yo. Bueno, solamente estás extendiendo el caos. Porque el Señor, cuando esa pelea terminó, cuando esa pelea culminó, no fue el Señor quien trajo el caos a la tierra. Él tuvo que sacar a Satanás de ese lugar y él encontró cómo entrar. Pero el Señor vino y creó un huerto de deleite. Un huerto en el cual él puso a un hombre y a una mujer que se amaban. Amén. En donde ellos vivían en eternidad, en donde era un lugar de inocencia, en donde el Señor, y eso es lo principal, en donde el Señor podía bajar y convivir con ellos. Amén. Y muchas veces se nos ha enseñado y se nos ha dicho que el Espíritu Santo es como una palomita que se puede asustar si haces mucho movimiento, que se puede asustar. Bueno, el libro de Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados hasta el día de vuestra redención. Así de que nuestras actitudes, nuestro hogar, nuestras acciones pueden contristar al Señor. Podemos vivir en tanto caos que el Señor no pueda morar ahí, que el Señor no pueda vivir ahí. Pero muchas veces ese caos en el que vivimos es en uno que nosotros mismos hemos extendido. Es uno en el cual nos hemos acostumbrado a vivir. ¿Puedes tú imaginarte al Señor que esa guerra, ese caos que Satanás ocasionó en el cielo nunca hubiera terminado allá en el cielo? ¿A qué clase de Dios estuviéramos adorando en esta noche? ¿A un Dios que siempre está en guerra? ¿Que siempre está peleando? ¿Que siempre está airado? Amén. No, pero Él salió de ese caos que Él no provocó y creó un Edén
un huerto de deleite y placer, donde amor perfecto podía morar, en donde Él mismo podía descender y convivir con esos seres. Amén. Amén. Y nosotros en otras ocasiones terminamos un caos, pero creamos otro. No extendemos el mismo. No, ya salí de esa situación. Ya terminé con eso. Pero es que no salgo de una para meterme en otra. Ahora estoy en este problema. ¿Verdad? Es como que saliéramos de un caos para meternos a otro. Pero es que eso no fue lo que el Señor hizo. El Señor no terminó la guerra en el cielo y dice, bueno, ahora voy a ir a pelearme con Adán. A ver, ¿por qué le puso a la araña, araña? ¿Y por qué le puso al delfín, delfín? Ese nombre no, ese no es el Dios que conocemos. Él terminó, salió de ese caos que Él no creó, que Él no provocó. Y vino a la tierra y creó un huerto del Edén, en donde Él podía hablar y convivir con las personas que habitaban en ese lugar. Y en esta noche yo te pregunto, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en el caos o estás en el Edén? Y si estás en el caos, ¿qué esperas para salir? Y si estás en el huerto del Edén, quédate ahí, no salgas de ahí. Permanece ahí. Ese es el lugar en el cual Dios podía bajar y hablar con Adán y con Eva. Amén. Ahí es donde queremos estar. Pero no me quiero adelantar. Muy bien. Ahora, Dios nos mostró que Él puede estar incluso en donde el mismo caos está. Dice el libro de Salmos 139, versículo 8, si subo a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hago mi lecho, he aquí, allí estás tú. Pero el Señor no se queda ahí. Muy bien, no quiero que me malinterpretes. El hecho de que tú estés dentro de un caos en este momento no implica que el Señor te ha abandonado, no implica que el Señor te ha dejado. Bueno, ahora yo siendo padre lo comprendo, y sé que los que son padres y madres me van a comprender. Él sigue siendo tu hijo, ella sigue siendo tu hija, sin importar en el caos en el que se encuentre. El caos es un factor externo que no va a cambiar el poder del Señor. Amén. Así de que, aunque estés en el Seol, allí lo vas a encontrar. Pero Él no quiere vivir y estar en un caos. Porque el Señor, ese no es el Dios al que nosotros adoramos. Dios no se queda ahí. Dios salió de un caos nuevamente que Él nunca creó, que Él no provocó. Fue Satanás. Amén. Pero Él no sale de un caos para traer otro caos. Miremos cuando David quería traer el arca del pacto. Y los bueyes se tropezaron y el arca se cayó. Y uno que no era levita extendió su mano y el Señor lo mató. Usa, porque él no era un levita, él no podía hacer ese trabajo. Y los bueyes se tropezaron, el carruaje se cayó, el arca se cayó, el Señor mató a Usa. Hubo un caos esa tarde. Que David quería traer el arca del pacto y hubo muerte. ¿Y sabes qué pasó después de eso? El arca fue llevada a una casa de Edom, ¿por qué se llamaba Edom? Y dice la escritura que el arca permaneció ahí 3 meses, creo que dice el relato bíblico, y el Señor dice, bendijo a Edom. Obed Edom, gracias hermano. Y el Señor bendijo a Obed Edom, lo bendijo a él y a su familia. De caos trajo una bendición. El Señor no destruyó a Obed Edom, no lo destruyó a él ni a su familia. Dice la escritura que lo bendijo a él y a su familia. Y 3 meses atrás hubo un caos, hubieron problemas, el buey se tropezó, el carruaje se cayó, el arca se cayó, Usa murió, la gente estaba asustada, no sabían qué hacer. Dice David entonces no sabía si podía llevar el arca o no la podía llevar.
y el arca reposó en la casa de Obed-Edom. Y allí el Señor moró, porque trajo bendición. Bendijo a Obed-Edom y a su familia. Gloria al Señor. Así de que el Señor no se queda en ese caos. Te lo puedes encontrar ahí porque tú sigues siendo su hija y sigues siendo su hijo, pero él no se va a quedar allí, porque Él no es un Dios de caos. Él no es un Dios de ira, no es un Dios de problemas, no es un Dios de conflictos. Amén. Él es un Dios de bendición, es un Dios de deleite, es un Dios de placer. Gloria al Señor. Amén. Así de que si el Señor tiene ese poder creador, sus hijos deberían de tener ese mismo poder creador. Ahora, muchas veces porque venimos de un pasado caótico, donde nos autosaboteamos nuestra vida, nos sentimos incapaces a crear una realidad diferente ahora. Si tú eres un hijo de Dios, esto lo extraje de un mensaje del hermano Branham, si tú eres un hijo de Dios, eres como Dios. Por lo tanto, ese poder creador está en ti. Yo te estoy diciendo hoy a ti que tú tienes el poder de salir del caos en el que te encuentras y crear un huerto de deleite. Eso está en ti. Ahora, Satanás no quiere que tú hagas eso. Él ni siquiera quiere que creas eso. ¿Por qué? Porque él sí es el rey del caos. Él es el padre de toda mentira. Ese es su trabajo. Él vive ahí. Ese es su terreno. Él se siente cómodo ahí, en donde hay contienda, en donde hay pleito, en donde hay adulterio, en donde hay fornicación, en donde hay todo eso. Ese es su ambiente. Él se siente bien ahí. Por eso fue él quien trajo el caos al cielo, porque ese era su ambiente, esa era su naturaleza, pero no es la del Señor. Amén, no es la de Él. El Señor terminó eso y fue a crear un lugar, una atmósfera en la cual Él podía descender, donde amor perfecto existía. Amén, y tú tienes ese poder. Tú puedes salir del problema, de la situación, del caos en el que te encuentras hoy y crear un Edén mañana. Tú lo puedes hacer. El único que se detiene eres tú mismo, pero el poder está en ti. Amén. Solo di la palabra. Es allí en donde está el poder creador. El poder creador del Señor es y siempre será su palabra. Siempre ha sido y siempre va a ser su palabra. Amén. Gloria a Dios. Miremos al ladrón en la cruz. Él pudo pedirle al Señor que lo bajara de la cruz. Él pudo decirle al Señor, bueno, sé que tal vez no te puedes bajar tú de la cruz, pero ¿qué tal si me bajas a mí? ¿Qué tal si paras mi sufrimiento? Si ya detienes el sangrado en mis manos y en mis pies. Quiero, si tenía una familia, quiero volver con mi familia. Pero yo creo que ese ladrón pensó, yo no quiero bajar de esta cruz. ¿Para qué? Y hay en Mateo capítulo 27, versículo 40. Si quieren vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 27, versículo 40. Mateo 27, 40. ¿Lo tienen? Dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora quisiera llamar tu atención a una frase. Si eres hijo de Dios. Esa frase ya la conocemos. Esa frase ya, si has leído el libro de Mateo, para Mateo capítulo 27, ya has escuchado esa frase 4 veces, mínimo, en Mateo capítulo 4, el monte de la tentación. Cuando Satanás llegó y se acercó al Señor, así era como se presentaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Pero quisiera llamar tu atención a que en esta ocasión el Señor no contestó esa pregunta.
Yo creo que Él la dejó para que nosotros la contestáramos, porque nosotros conocemos la respuesta. Si tú eres si tú eres hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, escrito está. Esa es nuestra respuesta a esa pregunta. Escrito está. Lo que tú quieras saber, escrito está. Yo creo de que el ladrón de la cruz, él no quería bajar de esa cruz. ¿Por qué? Porque escrito está. Quiero enseñarles qué es lo que está escrito. En Gálatas capítulo 3. Vamos a ir a Gálatas. Este es el último versículo que vamos a leer. Gálatas capítulo 3. Vamos a esperar, que escucho a unos ahí todavía hojeando. Muy bien. 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Vamos el 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante de la fe. Hermanos, el origen de tu Edén no es tu vida pasada. El origen de tu Edén no fue el tiempo que invertías o gastabas en un bar o con malas compañías o en lugares que no vale la pena ni mencionar. El origen de tu Edén no es el caos o tu caótica vida pasada. El origen de tu Edén fue ese día en el Calvario. Fue el día en el cual hubo más caos en la humanidad, porque el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario, en donde el cielo y la tierra gimieron, en donde incluso hubo un eclipse. Fue un caos para la tierra ver al Hijo, ver a su Creador morir en la cruz del Calvario. Y es ese caos el que nos ha dado nuestro Edén. No podemos basar nuestro Edén en la vida caótica que sufrimos en el mundo. Un caos que Satanás provocó, nos presentó y aceptamos vivir en él. El caos que crea nuestro Edén fue aquel día en el Calvario. Aquel día en el Calvario en el cual nuestro Salvador, el Hijo de Dios, murió en un madero. Y citando el libro de Gálatas, como un maldito. Porque todo aquel era maldito, escrito estaba, que todo aquel que moría en un madero caía bajo esa maldición. Pero dice el versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Si había alguien que no quería bajarse de esa cruz, era el Señor. Cuando él le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Yo creo que él no contestó esa pregunta porque nos toca a nosotros. Hermano, hermana, si eres un hijo de Dios, bájate de esa cruz. Escrito está. Escrito está. Amén. Que todo aquel que moría en un madero iba a caer bajo esa maldición. Y el Señor cargó esa maldición por nosotros. Él sufrió tu caos. Dice el libro de Isaías en el capítulo 53, que lo conocemos todos, ¿verdad? Leámoslo. Isaías 53. Dice en el versículo 3, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ese es nuestro caos.
Él lo sufrió por ti. No podemos basar nuestro Edén en el caos que Satanás creó en nuestra vida pasada, en los errores pasados, en las fallas que cometimos. Prefiero ver un Edén creado de aquel día en el Calvario, en donde fue el Señor mismo quien cargó y quien sufrió el caos que crea tu Edén. Amén. Un lugar en el cual amor perfecto va a morar. Un lugar en el cual Él va a poder vivir. Porque tal vez algunos de ustedes, tal vez pudo haber pensado, hermano, pero en aquel primer Edén estaba la serpiente. La serpiente lo arruinó. Sí es cierto. Pero hay un Edén, hay una santa ciudad que descenderá del cielo. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 20 o 21. Hay una santa ciudad que descenderá del cielo. Amén. Una Israel, una ciudad tanto espiritual como natural, que va a descender del cielo. Ella va a habitar en un Edén, en una ciudad, en donde estarán el rey y la reina. Y ahí es a donde nos dirigimos. Vamos de regreso al Edén. Adán y Eva de vuelta al Edén. Ese es el plan de redención. Hacia ahí es hasta donde nos dirigimos. Pero el origen de ese Edén no es nuestra vida pasada, no son nuestros errores, no son nuestras fallas. Es aquel día en el Calvario. Aquel día en el Calvario nos permitió, nos creó y nos va a dar ese Edén. Ese Edén en el cual vamos a morar con el Señor, en el cual vamos a regresar al estado en el cual Adán y Eva estuvieron, con un cuerpo que no envejece, que no se enferma. Y vamos a poder compartir con nuestro hermano Eleodoro y con todos aquellos que han partido. Amén. Ese es el Edén que nos espera, pero el origen de ese Edén no es la vida caótica de donde Dios nos sacó. El origen del Edén fue aquel día en el Calvario. Amén. Fue aquel día en el Calvario lo que va a dar como resultado el Edén hacia el cual nosotros nos dirigimos, por el cual estamos esperando, por el cual luchamos. Amén. Así que recuerda que tú tienes el poder creador del Señor de salir del Edén, del caos en el que te encuentras y crear un Edén aquí en esta tierra, un Edén momentáneo, para que te acostumbres al Edén que el Señor ha preparado para ti. Amén. Hay un lugar en el cual todos nosotros iremos, espero yo, en donde amor perfecto. No habrá un Edén para mi hermano Manfred y un Edén para mí. Es el mismo Edén. Vamos a estar en el mismo lugar. Amor perfecto va a morar ahí, porque Dios va a habitar ahí. Amén. Es un mismo Edén que hay para todos nosotros. Entonces, hermano, hermana, es momento, si no lo has hecho, de salir del caos en el que te has acostumbrado a vivir o el que has querido crear, porque hay un Edén que te espera. Hay un Edén que tú puedes crear, un huerto de deleite. ¿Puedes llamar hoy tu hogar un huerto de deleite? ¿Puedes llamar hoy tu vida un huerto de deleite? ¿Puedes llamar el pequeño lugar donde trabajes, la zona donde tú trabajes nada más un huerto de deleite? Amén. Tu vida, el trabajo que tú realizas, ¿puedes llamarlo un huerto de deleite? Si lo puedes llamar así, gloria a Dios. Y si no, es posible que sea un caos. Es hora de salir de ahí. Crea un huerto de deleite en tu vida. Crea un huerto de deleite en tu hogar. Crea un huerto de deleite en tu matrimonio. Crea un huerto de deleite con tus hermanos. Amén. En nuestra iglesia, a donde sea que tú vayas. No tienes por qué vivir en caos, ni en ira, ni en contienda, ni en pleito. Amén. Tú eres una persona, tú eres un ser que nació para vivir en Edén. Eso es lo que tú eres.
¿qué haces viviendo en caos? Ese no es tu lugar. Tú no perteneces ahí. ¿Quién te dijo que pertenecías a ese lugar? Tú perteneces a Edén. Ahí es donde tú perteneces. ¿En dónde fue que Dios formó al hombre? Fue adentro del Edén. Él pertenecía a ese lugar. Por eso cuando él salió, él selló la entrada, porque él había entregado el derecho de morar en ese lugar. Amén. Pero vamos de regreso hacia ese lugar. Tú eres una persona que nació para morar, para vivir en Edén, en un huerto de deleite, en un huerto de placer, no en el caos, no en la ira, no en el pleito, no en la contienda, en un huerto de deleite. Salgamos del caos en el que nos encontremos y creemos un Edén en el cual el Señor pueda morar. Y hermanos, es que eso es lo principal. No nos sirve un huerto del Edén en el cual Dios no pueda morar. Necesitamos un lugar en el cual Dios pueda habitar, Él pueda conversar con sus hijos, Él pueda visitarlos y como Obed-Edom, Él pueda bendecirlos. Amén. Así de que no creas de que porque hoy tal vez te encuentras en caos, no puedes crear ese Edén o el Señor no te puede bendecir. Hoy les he mostrado registros bíblicos de que el Señor te quiere fuera de ahí, porque Él no es un Dios de caos. Él te quiere fuera de ahí para poder bendecirte. Él te quiere en un huerto de deleite, porque Él quiere morar contigo. Él quiere descender y hablar contigo. Él quiere bajar y vivir contigo. Él quiere visitarte, Él quiere estar contigo. Amén. Necesitamos crear en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, un huerto de deleite, un Edén en el cual Él pueda morar. Sí, tal vez su origen fue de un caos, pero el Señor fue capaz del caos crear un Edén. Y si tú eres un hijo y una hija de Dios, del caos en el cual te puedes encontrar hoy, tú sí puedes crear un Edén. Hazlo pronto, hoy en la noche, hoy que llegues, ve y resuelve ese problema. Ve y sal de ese caos, arregla esa situación. Amén. Haz la llamada que tengas que hacer, di las palabras que tengas que decir, estrecha las manos que tengas que estrechar, da los abrazos que tengas que dar, pero sal de ese caos y crea el Edén en el cual deberíamos de estar acostumbrados a vivir. Porque tal vez nos hemos acostumbrado a vivir en ese caos, en esa contienda, en esa discusión, cuando es todo lo contrario. Deberíamos de estar acostumbrados a vivir en Edén, a hablar con el Señor todos los días, a encontrarnos con el Señor todos los días, a vivir en amor perfecto todos los días, porque eso era lo que Adán y Eva experimentaban en ese Edén. Amén. Así de que, mi hermano, hermana, yo hoy te invito, voy a cerrar con esto, yo hoy te invito a que vayas a casa hoy en la noche, y los que ya están en casa, que me están escuchando, aproveches tu tiempo y salgas del caos en el cual te puedas encontrar, en el cual te sientes hoy, y hagas lo que tengas que hacer. Mejor dicho, ¿sabes cómo el Señor terminó el caos allá en el cielo? Echó fuera a Satanás. Y el caos se terminó. El Señor terminó el caos en Isaías capítulo 14, que lo leímos. Él le dijo, el Señor lo expulsó. Y expulsando a Satanás, Él se llevó a sus secuaces junto con él, y el caos dejó el cielo. Mi hermano, hermana, yo te invito a que los saques de tu vida, a que los saques de tu hogar, a que los saques de tu corazón, y que con Él se lleve a sus secuaces. Porque tú tienes que crear un Edén.
Amén. Así de que si queremos si queremos terminar con el caos en el cual nos encontramos, tenemos que expulsar a aquel que trae el caos. Amén. En un matrimonio no es ella, no es él, es Satanás. Fue él quien trajo el problema al Edén. Fue él quien llevó el caos al cielo, fue él. Amén. Así de que yo te invito a que los saques de tu vida, a él y sus secuaces. Dice la escritura que se llevó a la tercera parte de los ángeles, pero se los llevó, salieron, se fueron. Sácalo de tu vida, sácalo de tu hogar, sácalo de tu celular, sácalo del lugar en donde él se encuentre y que se lleve a sus secuaces. Porque tú tienes un Edén que construir, tú tienes un Edén en el cual vivir, tú tienes un Edén en el cual invitar la presencia del Señor todos los días a morar ahí. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche. Era un mensaje cortito, pero era lo que sentí en mi corazón traerles. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.